serie de testimonios con la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías, capítulo 55, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: a ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. Vengan ustedes que estén sin plata, pidan trigo y sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre. Les daré los bienes que tengo prometidos a David. Lo había puesto como un testigo para los pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así vas a llamar a una nación que no conocías. Una nación que no te conocía correrá por verte. Esto será nada más que por Yahvé tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha encumbrado. Toda promesa se cumplirá. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos. A nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Sí, ustedes partirán con alegría y serán traídos con toda seguridad. Cerros y lomas a sus pasos gritarán de alegría, y todos los árboles batirán las palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés, y el mirto en vez de las ortigas. Y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con estas palabras que acabo de leer, yo viví el encuentro, uno de los encuentros más grandes que ha habido en mi vida. Es una cosa que contar esta historia de mi vida es importante, porque muchos nos hemos encontrado en ese momento de nuestras vidas, cuando lo creíamos todo perdido, cuando nosotros pensábamos que no había nadie que nos pudiera ayudar. Cuando yo tuve este encuentro el 28 de abril del 2002, fue una cosa que marcó definitivamente este caminar que traigo de Dios, de llevar su palabra, de compartir ese amor, esa gracia, esa bendición del Señor. Porque con estas palabras fui atraído y fui sanado
de mi columna vertebral después de un accidente que había sucedido en el 2001, después de 9 meses de estar viviendo con la enfermedad, con el dolor, y luego de sufrir tantas dolencias de la columna vertebral, de la espalda, de los brazos, y de quedar prácticamente en la calle, como se dice el dicho mexicano, sin tener dinero, sin tener nada, después de haber sido un microempresario, después de estar creciendo para vivir en el mundo cómodamente. Pero el Señor quiso demostrarme este amor de Él para que yo pudiera vivir esta experiencia con Él. Porque pues yo, como he repetido en mis testimonios en otros momentos, yo decía que Dios no existía, que Dios era mentira. Y era para demostrarme ese amor de Dios. Era el 28 de abril del 2002 en un encuentro en un estadio ante unas 20,000 o 25,000 personas. Yo me encontraba en ese lugar, que llegué como a las 5:30 de la tarde a escuchar las alabanzas, las predicaciones, y llega el momento cuando un hermano que predicaba con el poder del Señor, que su palabra cobra vida para cuando nosotros nos encontramos en ese momento, en las condiciones en las que yo fui, porque es una cosa extraordinaria. Cuando este hermano empieza a hablar de la palabra del Señor, especialmente desde un principio dice: a ver, ustedes que andan con sed, vengan a las aguas, vengan ustedes que estén sin plata, pidan trigo sin dinero y coman, pidan vino y leche sin pagar. Hasta ahí yo no sabía qué eran las aguas, pero en mi caminar me he dado cuenta que las aguas es lo que Jesucristo nos recuerda en San Juan 7:37, que el que tenga sed se acerque a Él, porque dice la Escritura que de su seno brotarán ríos de agua viva. Y yo ese día pude acercarme en ese momento a esas predicaciones, a vivir esa experiencia de su palabra. Cuando empieza a mencionar estas palabras que dice que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos, vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios que está siempre dispuesto a perdonar. Ahí es donde mi corazón empieza a sentir cosas extrañas, a vivir un momento de Dios. Empecé a sentir esas palabras que estaban haciendo en mi corazón, que estaban removiendo todos los sentimientos que había guardado. Cuántas veces yo me rebelé contra Dios, y Dios dice que hay que acercarse, que el malvado deje sus caminos, y que me estaba diciendo en ese momento que dejara todo lo que yo había vivido antes de mi accidente, para renovar este corazón rebelde, este corazón que había dado tantas cosas de que hablar, de haber caído en los distintos momentos, en las borracheras, en las parrandas, con mis amigos, dizque mis amigos, ¿no? Pero Dios quería transformar mi corazón, y por medio del poder de sus palabras es que quiso renovar mi corazón en ese día tan grandioso. Una de las cosas que más me ha impresionado a través de este tiempo, que dice la palabra del Señor en el verso 10 del capítulo 55 del profeta Isaías,
Dice, como baja la nieve, dijo, como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar y el pan para comer, dice. Y en el verso 11 dice, así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Ahora, hoy en este tiempo de mi vida, Dios ha hecho esas maravillas. Su palabra no ha regresado vacía. Este pecador en muchas ocasiones ha servido al Señor. He predicado en donde he tenido que predicar. Hay un lugar que estuve predicando 125 lunes para la gloria de Dios. He podido servir durante 8 años prácticamente sin parar. Y le doy gracias a Dios por esa misericordia, por ese amor, porque me acercó a las aguas del Espíritu Santo, para que me llene de esa gracia, de esa bendición, para que alcance este amor Dios a otras personas a través de este pecador con sus testimonios, para que lleno de esa gracia, de esa bendición, yo también pueda hacer algo como ese hermano Emerson Morales llegó a predicar con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y he visto que estas palabras se reproducen. 3 veces he predicado esta bendita palabra en iglesias, en grupos, y he visto lo que hace el Señor por el poder de su Espíritu. El poder de su palabra cobra vida y transforma los corazones. Por eso hoy en este día doy testimonio. Cuando ese hermano empieza a hablar de sus pecados, empieza a hablar de que había sido un drogadicto, un delincuente, que había hasta robado, asaltado, cuando él no estaba en el camino de Dios. Yo no fui de esa manera, pero en otras cosas yo negué al Señor. Yo dije, Dios no existe. Inclusive me volví grosero. Yo decía, son pendejadas de la gente. Y esas cosas son los que el Señor me estaba demostrando en ese momento con su palabra. Mientras hacían una oración, de repente yo fui tocado por el poder del Espíritu Santo. El Señor quiso renovar mi vida, quiso renovar mi historia, pero también sanarme de mi columna vertebral, en el cual había tenido el accidente en el 2001 y había quedado prensado dentro de uno de mis coches. Y hoy, para la gloria de Dios, camino en ese amor que el Señor me ha querido regalar, en esa gracia, en esa bendición. Por eso necesitaba yo ese encuentro con Dios, pero tenía que vivirlo, tenía que darme la oportunidad de estar ahí. Y fui ante numerosos testigos, viví esa experiencia de Dios. Y esta gracia sucedió en mí. Mientras estaba, decía yo en la oración, por la gente, en ese momento cuando el Espíritu de Dios tocó mi corazón, yo empecé a llorar como una Magdalena, llora y llora y llora. El lamento de un corazón que había tantas veces negado a Dios, estaba ante Dios, en espíritu y en verdad, viviendo esa experiencia de amor, porque estaba recibiendo ese perdón, esa gracia de Dios. Me estaba diciendo el Señor, hijo, qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, qué bueno que te diste la oportunidad de estar en este momento. Era un domingo, a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, que estaba yo viviendo esa experiencia ante miles de personas.
viviendo esa experiencia grandiosa y maravillosa, sin saber que estaba yo siendo sanado también de mi cuerpo físico y de mi corazón. Pero también el Señor me estaba dando un ministerio para proclamar su palabra, porque mediante estas benditas palabras yo he visto lo que ha hecho el Señor en donde me he presentado, en donde he tenido esa oportunidad de dar este testimonio, no ante miles, pero ante cientos. Y esa experiencia que lo han vivido muchos hermanos, yo doy gloria a Dios, porque ¿qué era yo ante los ojos del Señor? Un hijo rebelde, un hijo que no quería reconocer que Dios sí existe y que Dios verdaderamente sí nos vive llamando y que quiere cambiar nuestros corazones, quiere que nos devolvamos de nuestras maldades. Por eso, como la palabra de Dios dice, vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos. Y bendito sea el Señor. Me volví hacia el Señor y ahora estoy aquí en un tiempo distinto de amor de Dios, proclamando su palabra de vez en cuando. Por el tiempo de la pandemia que no podemos reunirnos, pero gracias a Dios estamos haciendo lo poco con los pocos, y que la gracia y la gloria de Dios alcancen a aquellos que escuchan este testimonio, y que este pecador tiene la oportunidad de expresar mediante este audio, mediante las imágenes que surgirán en este video. Por eso les doy gracias por escuchar mis testimonios y las publicaciones que hay en la red, o los que tengo y los que tengo de predicaciones, que irán saliendo poco a poco, porque se han grabado en teléfonos y se han ido convirtiendo para la gloria de Dios, para que ese amor de Dios vaya a todos aquellos que escuchen, porque muchos no somos perfectos, que hemos fallado al Señor, y que solamente Él, en su inmensa bondad, en su inmensa misericordia, puede transformar nuestros corazones, nuestras vidas, y que su palabra no regresará vacía, no regresará con las manos vacías esa palabra, sino después de haber hecho lo que Él quiere, el Señor, y de llevar a cabo lo que le encargue. Heme aquí y aquí estoy. La palabra del Señor no ha regresado vacía. Este pecador que tenía el Señor un proyecto de amor para él, aquí estoy. Pecador, pero aquí estoy para la gloria de Dios, y donde quiera que me vuelva a enviar el Señor, yo seguiré caminando a donde tenga que ir, para contarles las maravillas del Señor, para contarles que por muy pecador que uno sea, el Señor siempre tiene misericordia de cada uno de nosotros, porque esta gracia se alcanza por amor de Dios. Esta gracia se alcanza por la bendición de Dios. Que el Dios de Israel, el Todopoderoso, descienda sobre cada uno de ustedes que escuchan estas palabras y este testimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que los bendiga en donde quiera que se encuentren. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, porque la gracia de Él siempre nos alcanzará a todos, no importando cuán pecadores seamos, cuánto le hemos fallado al Señor, cuánto seguimos fallando. Siempre hay un momento de reconciliación para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestras equivocaciones. Que el Dios de la gloria, el Dios de poder, los acompañe siempre, y que esta bendición que yo lo recibí mediante las palabras a través del profeta Isaías, del capítulo 55, del 1 al 13, a ustedes también les ponga a reflexionar en su vida, cómo lo están viviendo,
cómo lo han vivido y que si el Señor quiere transformarlos, lo hará. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor Dios, Rey de la Gloria. Bendito sea por siempre el Señor. Amén.